Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de No te quedes con la duda. Hoy nos reunimos con las y los participantes de la primera temporada de Impulso 4. Mi nombre es Jorge Arturo González, yo soy originario de León, Guanajuato. De formación soy químico, de hecho llegué a Morelos como parte de mi formación profesional, de hecho hice aquí una maestría en el estado de Morelos. Me fui y pues eventualmente las circunstancias me trajeron de vuelta. Soy, digamos, mi último grado soy doctor en ingeniería por el CIMBESTAB y estuve aquí haciendo una maestría en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues soy químico por la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy el líder de una empresa que se llama MAVA, que es el acrónimo de Materiales Avanzados para Alimentos, y nos dedicamos a fabricar productos que ayudan a extender el tiempo de vida de los alimentos. Estamos ahorita enfocados en el hogar, pero estamos generando productos también para los productores agroindustriales. La academia tiene valores que son distintos: el rigor, la experimentación, los resultados, las pruebas. Digo, no quiere decir que una empresa no se rija por esos mismos valores. Sí, en realidad sí los tienes, solamente que en las empresas la diversidad de actividades es mucho más variada, ¿no? O sea, puedo tener problemas relacionados con el nombre de mi producto, problemas con un cliente, el problema, por ejemplo, de decir, ya se mató una máquina, tengo que resolverlo, eh, o pensar, ¿sabes qué? De repente ya no me llegó el personal, tengo que resolver. Entonces, la diversidad de problemas es distinta. El cambio ha sido, yo creo que para bien, porque pues te mueves en la incertidumbre, ¿no? Y creo que eso, yo siento que a la larga siempre nos ayuda a crecernos, salir de la zona de confort y enfrentarnos a problemas que son distintos. Entonces, ha sido una aventura, pero me gusta. Creo que el primer reto al que te enfrentas es que tienes que ser muy rápido y tienes que planificar observando lo que no es evidente. Eso parece como de juego, pero cuando te pones a diseñar en cómo resuelves un problema, no solamente vas a plantear, como en el caso de la academia, una secuencia de pasos que te van a llevar a un resultado o a marcar, digamos, cómo es que yo voy a responder una pregunta de sí o no cumple mi hipótesis, sino que en este caso tienes que decir, ok, yo voy a pensar en un producto, ok, ¿cómo voy a fabricar ese producto? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo va a manufacturar? ¿Cómo se va a vender? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo se va a empacar? O sea, te tienes que preguntar todo eso que sale de la primera esfera de influencia, es decir, no solamente cómo va a funcionar el producto, sino que tienes que pensar en todos los elementos que forman parte de cómo funciona y cómo va a vivir ese producto a lo largo de su ciclo de vida. Y en ese sentido, no solamente hablamos de productos, sino desde cómo se manufactura, con qué componentes y quién lo va a hacer, pensando en la empresa y todo esto. Entonces, eso creo que también es el segundo reto, que te lleva a lugares en donde no te mueves tú con cierta destreza, pero pues al final tiene uno que estar alerta, ¿no? Y creo que también la ventaja de cómo venimos de la parte académica, siempre estás muy abierto a escuchar, a entender, a preguntarte y pues sabes dónde buscarle. Algunos de los valores que yo tengo, pensando en la parte que nos brinda la academia, es que somos muy rigurosos. ¿Qué quiere decir? Que somos muy escrupulosos en el trabajo. En ese sentido, somos muy ordenados, sabemos cómo buscar, sabemos cuando nos están cuenteando, porque claramente como te documentas, pues digo, no te ven la cara. Este, Otra cosa también es que, pues sí, como dicen, sabemos resolver. Es decir, si no tengo la respuesta, pues me tengo que poner a investigar y veo cómo le doy la vuelta. Y además siento que hay un tema que luego pareciera menor, porque como estamos en México, somos muy creativos. O sea, normalmente cuando ves en otras partes del mundo, la gente siempre busca las opciones más prácticas y no está mal. Digo, si tienes la economía para hacer las cosas sencillas, ¿para qué te torturas? Pero en el caso, por ejemplo, de México, sí siento que siempre pensamos cómo hacer las cosas de una forma más sencilla. Y siento que eso también de alguna manera nos ayuda en este caso al emprendimiento. Sí, mira, nosotros pensamos justamente al momento de diseñar este ecopapel en resolver un problema del desperdicio. Entonces,
justamente al momento de pensar en la solución para resolver el desperdicio, nos pusimos a pensar en que tenía que cubrir algunos criterios, ¿no? O sea, tiene que ser sostenible, tiene que ser sencillo de usar, tiene que ser fácil de fabricar, tiene que ser efectivo y finalmente tiene que ser muy adaptable. O sea, cualquier persona lo puede fácilmente utilizar y que además es como, yo lo puedo poner en una cosa, pero le puedo poner otra forma y lo puedo utilizar, no sé, con alguna forma para cubrir, puedo hacer una tapa, lo que sea. ¿Cómo está fabricado este producto? Es papel grado alimenticio, es una mezcla de ceras naturales y tiene unos compuestos de origen natural que son los que tienen los efectos de extender la vida útil de los alimentos. No puedo decir de que está hecho, o sea, como con sus componentes por el tema de confidencialidad, pero lo que puedo decir es, son extractos de plantas que ayudan a extender el tiempo de vida útil de los alimentos y la ventaja es que por su origen natural, pues no tiene ningún efecto adverso. El proyecto comenzó en la pandemia. Nosotros pues estábamos ahí encerrados. De hecho, yo acababa de regresar de estancia y me acuerdo que hacemos el mandado. De hecho, íbamos los domingos íbamos a hacer el mandado de súper y los martes íbamos a un tianguis que estaba atrás. Vivíamos en Guadalajara. Entonces, empezamos a tener problemas con el jamón que se nos echaba a perder y todo eso. Entonces, nos pusimos a pensar en qué es lo que estaba pasando. Al final, el asunto, para no hacerlo largo, es identificamos que la descomposición del jamón era un producto de la mala práctica del manejo en los alimentos. Entonces, ahí nos surgió como un dilema, porque te pones a pensar, las cadenas que fabrican alimentos están enfocadas en fabricar productos que tienen una inocuidad que pide la norma mexicana, que es la 051 de buenas prácticas para la fabricación de los alimentos. Entonces, hay ciertos requisitos. Sin embargo, la responsabilidad del productor del fabricante termina cuando el producto se compra. Entonces, la responsabilidad del buen manejo de los alimentos ya recae en el usuario final. Entonces, a lo que yo le comentaba a mi socio que es Emi, le decía, oye, pues es que no venden ningún material que ayuda a prolongar la vida de los alimentos. Es decir, te venden materiales que te ayudan a mantener pensando en un Ziploc, pensando en un papel aluminio o en una sanita. Porque además cuando te pones a investigar cuáles son los factores que contribuyen al desperdicio, pues son un montón, ¿no? Pero específicamente es la contaminación microbiana. Entonces nos pusimos a experimentar y el primer prototipo quedó bien feo. O sea, era así como, pues era, ¿cómo le llaman? De Dark Kitchen, que era en mi casa, fabriqué con unos, al principio no era papel, fíjate, era tela. Y de hecho, me acuerdo que en algún momento hasta dije, ah, se parece a unas cosas que ya cuando empecé a investigar, que había, que son unas telas con cera de abeja que ayudan a prolongar la vida útil de los alimentos. Y dije, ah, mira, se parece. Entonces, pues sí se veía bien fea, porque además el primer prototipo estaba como, eran retazos de manta, hice una primera formulación y me pasé directamente a la experimentación, pero yo no tenía un equipo para fabricar, entonces la matriz cerosa era muy quebradiza, entonces al momento de utilizarla dejaba los residuos en el alimento, entonces el primer prototipo era así, pues, así como un Frankenstein, ¿no? Muy feillo. Y ya eventualmente el siguiente paso fue cómo generar una maquinaria que me pudiera fabricar un producto en una escala pequeña. De hecho, la primera maquinita la hicimos como en el 2021 y fíjate, bien curioso, la hice con unos mecanos que yo me compré en un mercado de pulgas en Canadá. Yo fui ahí y me compré eso, estaban ahí de oferta. A mí porque me gusta armar cosas, me compré esos mecanos. Entonces, estaban ahí. Yo cuando me estresaba mucho porque estaba escribiendo la tesis, me ponía a armar con mis mecanos. Entonces, eventualmente como tenía este problema de que necesitaba construir una maquinita, lo hice con los mecanos y ya hice un primer, producto mínimo viable, al menos para hacer la primera evaluación experimental ya formal. Porque el primero, o sea, fue nada más como para ver cómo se veía, qué problemas hay. Entonces, sí, pues el acercamiento finalmente te das cuenta que empiezas a entender cómo es la ruta del desarrollo de un producto. Sí es difícil, tiene sus retos, requiere yo creo que mucha paciencia y la otra requiere inversión.
empezamos a crecer la escala con la finalidad de entender si yo quiero fabricar ese producto a cierto tamaño, tengo que entender cuáles son las variables que están gobernando la producción. O sea, ¿sabes qué? Pues necesito que la máquina tenga cierta velocidad o que la temperatura de inmersión de los materiales sea a cierta temperatura. O también necesito, ¿sabes qué? Que para poder enrollar necesito tal vez una cámara intermedia para esterilizar, o necesito, por ejemplo, una sección que lo que estés ayudándome a secar para que no se pegue. Entonces, todo eso requirió tiempo, ¿eh? Y yo creo que más o menos, la ventaja es que yo trabajaba, entonces, pues no me preocupaba yo por meterle, o sea, también el tema es que uno avanza, pues de acuerdo al tiempo que le invierte a esas ideas, ¿no? Y digamos, para llegar a un producto mínimo viable ya como, digo, ni siquiera como esto, pues sí nos tomó, ponle tú, como 1 año y medio, o sea, pensando y con las consideraciones que ya te contaba del tiempo y todo eso. Y después, el otro reto, yo creo, es ya llevarlo con una persona que te dé feedback, porque, mira, yo creo que cuando uno arranca siempre tiene una hipótesis de, al final nosotros partimos de un problema que teníamos específicamente en nuestra casa. Y la primera hipótesis es, ¿sabes qué? Creo que este producto le puede interesar a tal persona. Entonces lo llevas y pues ya lo ve y pues si tienes una persona que es muy objetiva, te da feedback y claramente pues te lo va a destrozar, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Me gusta, no me gusta. Nuestro primer usuario fue mi hermano. Mi hermano tiene un restaurante de comida japonesa en León y yo le llevé el primer rollito ya que hice con la máquina. Ya, fíjate, ya para ese momento que fue justamente como en abril del año pasado, yo ya tenía la maquinita para poder fabricar este rollo. Y ya, pues yo se lo llevé y le dije, oye, mira, hice esto, ya lo probé con estos alimentos, funciona muy bien, bla, bla, bla. Le dije, ¿cómo ves? ¿Quieres probarlo? Y me dijo, mira, mi hermano es muy objetivo y digo, eso es muy como valioso porque a veces yo creo que cuando se lo presentas a parientes y amigos, claramente te van a decir, no, pues que está padrísimo y es una maravilla y yo lo compraría, pero siempre es bueno acercarte con una persona que te diga realmente si le está resolviendo un problema. Mi hermano sí me dijo, mira, yo tengo estos problemas, claramente pues mi negocio tiene ya tanto tiempo y yo no me puedo esperar a que se desarrollara una solución, yo ya lo resuelvo de esta manera. Me dice, sí me parece interesante, pero yo claramente lo que quiero es que mi proceso sea sencillo. Entonces entiendes que al final el usuario busca simplicidad, no quiere agregarle más etapas a lo que ya hace en una determinada tarea. Entonces, en el caso de mi hermano, pues me dijo, ¿sabes qué? Tu presentación no me sirve, necesito que sea como en láminas precortadas. Entonces, nuestro primer reto fue justamente eso. O sea, llevar ese producto, bueno, además de los que ya platicamos, que son técnicos, que de alguna manera uno de cierta manera puede resolver. El segundo gran reto es llevarlo con un usuario que te dé feedback o que te diga si realmente tiene ese problema porque tú desarrollaste ese producto. Entonces, ya finalmente hicimos una primera iteración con ellos y fue cuando logramos las primeras ventas, fíjate, con esa primera iteración. Pero de todas formas, teníamos algunas cosas que mejorar, porque antes no teníamos ni siquiera, por ejemplo, etiquetas, ni logos, ni nombres. Tenemos una hipótesis de nombres, entonces creo que sí hay como en el camino que uno va recorriendo, siempre hay como ciertos retos y ciertos hitos que uno va completando. Pero sí, al final yo creo que el gran reto que uno tiene, porque además uno no tiene experiencia con un trabajo tan cercano, con un usuario final, es eso. Es cómo llevar un producto y cómo ser muy objetivo con su producto, ¿no? O sea, porque al final uno se enamora de la idea y de lo que está haciendo, pero pues al final las empresas viven de vender. Entonces tu producto se tiene que vender y para que se venda tiene que resolver un problema, pero además tiene que, o sea, como tiene que ser evidente o tiene que existir ese problema para que tu usuario compre ese producto. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, que uno sea muy objetivo y que también aprenda a pivotear. Si tal vez el producto está bien, pero le faltan mejoras, pues sí, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, yo debo entender que a mi producto lo tengo que mejorar y tengo que ser receptivo de los comentarios que me da la gente. ¿Sabes qué? Fíjate, una vez me tocó ir a Querétaro hace poquito y le llevé el producto a un usuario. De hecho, no era esa la presentación anterior. Y me dijo, mira, me gusta mucho
porque me platicaste de tu producto, se ve bien. Dice, pero el único tema es que tú puedes ver aquí, hay muchos productos, somos de la categoría, por ejemplo, de sostenibilidad, hay desde maquillajes hasta productos de cocina. Dice, pero eh, yo, por ejemplo, dice, yo vendo aquí bicarbonato, dice, y pues yo lo vendo a granel. Dice, pero a mí me ha tocado ver en las redes, en el Mercado Libre, dice que te venden el mismo bicarbonato y embolsado con una protección bonita. Te cuesta 5 veces el valor de este producto que yo vendo aquí a granel. ¿A qué voy? Que tu producto debe tener una imagen impecable. Entonces es como, y pues sí, digo, la realidad es que ya teníamos justamente nosotros en el tintero la mejora del empaque y pues al final es un poquito de aprender a escuchar, o sea, y yo creo que el otro reto es que uno tiene que aprender a escuchar, o sea, como emprendedor de lo que te dice la gente que ya sabe, porque digo, nosotros somos expertos ni en mercadotecnia, ni en finanzas, y estamos aprendiendo, y un poquito es como todo el tiempo estar escuchando, participando y entendiendo qué es lo que nuestra audiencia tiene que decir de los productos. No nos acercamos de manera natural a los fondos, sino que al final es como, sabes que, mira, yo me aventé el año pasado y de repente pues yo tenía recursos y dije, pues yo puedo solventar el proyecto hasta que alcance cierta etapa. Y eventualmente cuando se te empieza a acabar la lana, dices, ay, caray, pues ¿qué hago, no? Porque tengo que, además es como, digo, no tienes que pagar ninguna nómina, pero pues de todas formas hay cosas que pagar, que tienes que pagar renta, servicios, alimentos, entonces sí como que dices, ay, caray, ¿qué hago? Y pues al final lo primero que hice es que pues tengo que fabricar y me voy a vender. Entonces ya vas a vender y pues eventualmente pues se empieza a vender poquito, medio irregular, pero lo empiezas a escuchar de, oye, pero ¿tienes un plan de negocios? Y entonces ahí fue el primer tema. Nos acercamos a una fundación que se llama Proempleo en León, Guanajuato. De hecho, yo soy de allá. Entonces, en algún momento fui para una reunión familiar y me contó mi hermano que había participado en esa asociación y ya fui. La verdad es que nos funcionó muchísimo porque nos dieron una formación de cómo entender un negocio. O sea, fuera de una idea, o sea, pues un negocio no es una idea, un negocio es un producto que tú comercializas. Entonces, ahí fue como tratar de tener todo el abanico de actividades relacionadas con un negocio. Y bueno, ya después de eso, nosotros igual también empezamos a aplicar a convocatorias y el año pasado aplicamos una que se llama Catalyst, que es un esfuerzo del gobierno europeo, específicamente Alemania, con unas agencias justamente de cooperación de Alemania. Y lo que hacen ellos es que hay proyectos que tienen impacto climático y específicamente a esas ellos les invierten una lana. Tienen varias modalidades. Nosotros entramos en una que se llama preaceleración. Entonces nos dieron dinero. Justamente formalizamos todo como por ahí de marzo de este año y son 4 meses igual como de incubación, porque te dan formación de todos los aspectos relacionados a un negocio. Pero lo que, por ejemplo, a mí me gustó mucho de ese programa es que se enfocan en unas cosas que llaman aspectos ASG, que son de gobernanza, de sostenibilidad y y de impacto ambiental. Este, impacto social, ambiental y ¿cómo se llama? Y de gobernanza. Y eso está interesante porque las empresas, digo, pese a que nosotros estamos muy relacionados a la parte de impacto climático, sí tienes que generar como métricas que te permitan medir cuál es el impacto que tiene tu tecnología y tu producto sobre el ambiente. Y luego justamente participamos en la convocatoria de Impulso 4 de aquí de CEMIT y pues nos seleccionaron. Y justamente fue un pitch donde platicamos del proyecto y pues ha sido una buena experiencia porque primero nos acercan con el ambiente de emprendimiento que sucede aquí en el estado de Morelos. Además, nos acercan a las dependencias que claramente son de nuestro interés. Por ejemplo, en el caso CEMIT, pues tiene toda la parte de protección de propiedad, o sea, toda la parte de patentabilidad. Y la verdad es que nos han dado seguimiento y nos han acercado a las cámaras que nos ayudan justamente como a fortalecer la empresa para posicionarla y además ya como afianzarla bien aquí al estado de Morelos. Entonces ha sido una buena experiencia para nosotros. Ahorita justamente vamos a estar en octubre, el 7 y 8 de octubre, perdóname, 8 y 9 de octubre, vamos a estar en la FoodTech, que es la feria de alimentos más grande y nos dieron un espacio. Entonces seguimos, digamos, teniendo proyección
porque pues al final es un producto que primero no hay o sea, hay algunos productos similares, pero no hay ningún referente en el mercado. Entonces, sí necesitamos estar todo el tiempo en el radar para lograr posicionarlo en el mercado y que también la gente lo conozca, se anime, lo pruebe y pues ahí estamos. Entonces, en cualquier convocatoria que nos inviten vamos a estar ahí participando. Mi recomendación es que se animen a emprender eh, y que estén así, o sea, que no bajen la guardia, porque yo creo que se van a dar cuenta que es un reto y esto es de constancia, es de determinación y es de estarse moviendo, estar muy receptivos, estar... Yo creo que se habla mucho desde el ámbito académico, el proceso de adaptación, o sea, evolucionar. Y yo creo que esa evolución comienza desde vamos, es uno mucho más cercano al concepto de evolución cuando ya vive uno en el mundo, o sea, como nosotros estamos ahorita viviendo. Pero ¿a qué voy? Que tienes que estar todo el tiempo pensando que, qué me permite a mí sobrevivir. Y digo, pareciera, pues no vivimos en, no sé, en la Edad Media, ¿no? Que me están matando, no, pero a lo que voy es, vivimos en un mundo muy competitivo y que además está muy competido, o sea, ya hay muchas personas que tienen diferentes habilidades. ¿Y eso qué implica? Que tengo que estar todo el tiempo viendo qué sucede, porque tengo yo que seguir como sobreviviendo, ¿no? Y a lo que voy es, tenemos que estar muy receptivos, aprender nuevas habilidades, nuevas cosas, porque pues, sí, digo, yo soy químico y de repente estoy haciendo negocios, ¿no? Y soy doctor, pero pues al final es eso, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a lo que nuestro entorno y nuestro ambiente actual nos pide. Y en ese sentido es, eh, mi primer consejo es aviéntense, estén muy abiertos, escuchen consejos, fórmense, o sea, porque al final no sabemos de todo y en ese sentido es y sí, estar pendientes y no olvidar que la estrella de los negocios no es uno, ni las empresas, son los productos. Entonces, estar todo el tiempo escuchando qué es lo que pide ese bebé, ¿no? O sea, qué es lo que necesita para crecer y si ya necesita un cambio, pues ni modo, hay que cambiarlo.